tiene que romperse. Mateo capítulo 14, verso 22. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se oye. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, en la segunda, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Diga conmigo el verso 27. A la cuenta de 3, vamos a repetirlo. 1, 2 y 3. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El tema del mensaje se titula: no dejes que el miedo te detenga. Amén. No dejes que el miedo te detenga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra en esta hora, Dios mío. Habla con nosotros, Señor, porque queremos escuchar tu voz. Habla, Señor amado. Oh, gloria a Dios, aleluya. Ven a hablar, Dios mío, Padre. Habla, Dios mío, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Habla, Dios mío. Habla, Señor amado. Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. En el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, Padre amado, Dios poderoso. Habla, Señor, con nosotros a través de tu palabra, porque queremos, Señor, escuchar tu voz en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano. Desocupe sus manos y denle un aplauso alegre a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El tema de este mensaje: no dejes que el miedo te detenga. No dejes que el miedo te detenga. Dígalo conmigo: no dejes que el miedo te detenga. Dígalo conmigo: no dejes que el miedo te detenga. El miedo. ¿Qué es el miedo? Hermano, el miedo es sinónimo de temor. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer, a ocurrir un hecho contrario a lo que se desea. El miedo te hace creer un hecho contrario a lo que tú esperas. El miedo te hace creer un hecho contrario a lo que tú estás esperando. Es un sentimiento desconfianzudo, o sea, desconfianza. Hermano, el miedo es terrible. El miedo, hermano, es algo que no proviene de Dios. El miedo es algo, hermano, que es impulsado por el mismo diablo. ¿Cuántas personas llenas de miedo? Incluso cristianos, evangélicos. Usted ve que cristianos, hermanos, que ellos, cuando estaban en el mundo, tenían miedo a la oscuridad. Y ahora, usted lo ve que aceptan a Cristo, ya tienen 10, 20, 30 años siendo cristianos. Si usted lo deja solo en un cuarto, ellos tienen que prender las luces para dormir. Mi hermano Isauro, como se delató de una vez ya Isauro. Hay cristianos, hermanos, que para poder dormir tienen que prender las luces. ¡Hello! Dios mío. ¿Dónde está tu confianza? ¿En quién estás creyendo? ¿A quién les tiene miedo? ¿Por qué hay que pagar? ¿Por qué hay que dejar las luces prendidas? No puedes dormir sino con las luces encendidas si estás solo. Hermanos, el miedo nos trae desconfianza. El miedo nos trae desconfianza y nos hace creer que está ocurriendo algo contrario a lo que nosotros creemos. ¿Sabe que la gente, hermano, cuando está en un lugar secreto, escondido y está al oscuro, lo primero que comienzan a creer que hay un fantasma,
a creer que hay un demonio, a creer que hay un muerto. Hermano, ¿y a dónde ha visto usted que los muertos salen? Dice la Biblia que para el hombre está establecido una vez morir y después el juicio. Repito, dice la Biblia que para el hombre está establecido, a los seres humanos, una vez que ya murió, luego viene el juicio. Ya no hay nada, no hay ningún otro proceso. No, que el fulano me salió y me pareció verlo y que lo vi. No. El que se murió no viene más a la tierra. Hello. El que se fue de esta tierra no vuelve más, según la Biblia. ¿Y cuánto creen que lo que dice la Biblia es verdad? La Biblia dice que para el que muere ya no tiene nada que ver en la tierra, nada. Entonces, ¿cómo el cristiano le tiene miedo que le salga un muerto? ¡Ah, un muerto! Me salió un muerto. El miedo, hermano, es algo terrible. El miedo ha hecho muchas cosas malas. Por el miedo, hermano, se han visto muchas cosas en la tierra. Y hoy vamos a hablar de esto, el miedo. Pero el miedo, hermano, es sinónimo de temor. Y según la Biblia, en la primera vez que se encuentra en la Biblia la palabra miedo, no se trata de un sentimiento de desconfianza. No se trata de una impulsación de creer algo contrario. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 3, verso 10. Génesis capítulo 3, verso 10, dice la palabra de Dios. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué? Miedo. ¿Y tuve qué? Miedo. Vamos, no lo oigo. ¿Y tuve qué? Miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Esta parte de miedo no es el miedo de desconfianza. No es el miedo de creer en algo contrario a lo que estamos deseando. No. En esta parte nosotros encontramos que el miedo viene siendo sinónimo de temor de Dios. Cuando dice que Adán se escondió porque tuvo miedo, era que tenía ¿qué? Temor de Dios. O sea, el miedo tiene varias clasificaciones, tiene como 16 clasificaciones, pero de la que hoy vamos a hablar es el miedo en que el sentimiento nos trae desconfianza, y el miedo que dice la Biblia que es sinónimo de temor a Dios. Porque cuando Adán oye a Dios, dice, y él respondió: oí tu voz en el huerto. Porque cuando Adán oye la voz de Dios, dice la Biblia que él tuvo miedo. Porque cuando Adán oye la voz de Dios, dice la Biblia que él tuvo miedo. ¿A qué se debe este miedo? ¿A qué se refiere este miedo? Hermanos, el miedo que Adán sintió por primera vez, que está en la Biblia, por primera vez, la palabra miedo, este miedo es un miedo de que cuando Dios está en un lugar, todos los pecados tienen que temblar. Cuando Dios está y habita en un lugar, todo lo que se llame pecado tiene que temblar. Hermanos, Adán lo que tuvo fue un temor, un miedo, un temor de que Dios era santo y lo será por siempre. Pero él estaba desnudo. Él estaba ¿qué? Desnudo. Dice, estuve desnudo y te oí, me escondí. Hay una separación cuando alguien le da ese miedo que tuvo Adán. Y es que cuando Dios habita
cuando Dios se manifiesta, cuando Dios se mueve, amados hermanos, aquello que usted siente no es el miedo de desconfianza, no es miedo de creer lo contrario, es que cuando Dios está, hasta el diablo tiene que oír. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea Dios. Cuando Dios está, hasta el diablo tiene que, hermanos, temblar. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Entonces, Adán, hermanos, estaba diciendo que el miedo que él sentía era que Dios estaba paseándose y él estaba en pecado. Era que Dios estaba paseándose y él estaba mal delante de Dios. Era que Dios estaba paseando y él estaba totalmente equivocado como estaba. Entonces, la primera vez que encontramos la palabra miedo fue en el libro de Génesis capítulo 3, verso 10. Yo quiero abrir la Biblia con ustedes en el libro de San Mateo capítulo 14, desde el verso 28. Dice la palabra del Señor. San Mateo capítulo 14, verso 28. Estamos hablando acerca de el miedo. No dejes que el miedo te detenga. Dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 14, verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dice la Biblia que cuando nosotros leímos este pasaje bíblico, habla acerca de que Jesús estaba caminando sobre el mar porque los discípulos se fueron adelante y Jesús se quedó atrás. Y cuando Jesús, hermano, se encontró que los discípulos ya se fueron en la barca, él dijo: bueno, pues, si yo no me fui en la barca, yo tengo otro medio de transporte. ¿Cuál sería? El medio de transporte es que Dios es poderoso, aleluya. Dios puede hacer, hermano, aleluya, lo que Él quiera. Y Jesús dice que inmediatamente Él comenzó a caminar sobre el mar. ¿No? Caminó sobre el mar. Sí, literalmente. Jesús caminó sobre el mar. Dígale a su hermano que está a su lado: Jesús caminó sobre el mar. Escuchen, hermanos que nos están viendo por las redes. Jesús caminó sobre el mar. Literalmente. Él comenzó a caminar. Pero de repente dice la palabra de Dios que Pedro, aleluya, lo miró y lo estaba mirando. Y los discípulos, cuando lo vieron todos, dijeron: un fantasma. ¿Qué tuvieron ellos? Miedo. Dice: un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Por qué dieron voces de miedo? Este es el miedo el cual crea, impulsa a creer un hecho contrario a lo que se está deseando. Los discípulos, cuando vieron a Jesús caminar sobre el mar, ellos dieron gritos de miedo diciendo: un fantasma. O sea, estaban creyendo algo contrario a lo que ellos estaban esperando. Y sin embargo, dice la Biblia que cuando Jesús oyó que ellos dijeron así, Pedro le dijo: Señor, si tú eres, di que yo vaya a ti, porque tú estás diciendo que no temáis, que eres tú. Verso 27. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro dijo: si eres tú, permite que yo vaya sobre las aguas. Bueno, vemos a Pedro actuar como siempre. Pedro era interactivo. Pedro era una persona, hermanos, que era tenía mucha fe. Pedro tenía mucha fe. Pedro era una persona, hermanos, que se le importaba hacer lo que sea. ¿Usted se acuerda que sacó la espada y le cortó la oreja al centurión? Hermano, Pedro era impulsivo. ¿Cuánto impulsivo hay en la iglesia? Muchos. Pero Pedro era un impulsivo, hermanos, de mucha fe. Y dice que cuando Pedro vio que Jesús habló y dijo, los discípulos todos todavía creían que era un fantasma. Pero cuando Pedro vio que Jesús fue que dijo,
no temas, yo soy. Entonces dijo Pedro, bueno, como yo soy siempre impulsivo, yo voy a arriesgar. Y dice, Señor, si tú eres, permite que yo vaya y camine sobre las aguas. Mira, hermano, la fe de Pedro. Hay gente que tiene mucha fe, hermano, pero a veces cuando necesitan realmente crear una fe sobrenatural, ellos se ocultan y no quieren ejecutarla. Hello, aleluya, su nombre. No podemos, hermanos, estar sumergidos en el miedo, en el temor. Cristianos sumergidos en el miedo, no voy a lograrlo, no voy a hacerlo, no voy a avanzar, no voy a hacerlo, no voy. Pedro dijo, los discípulos dijeron todo, es un fantasma. Pedro dijo, no importa, yo voy a caminar sobre las aguas, porque Jesús dijo, no temáis, yo soy. Cristianos con miedo de querer avanzar. Cristianos con miedo de querer, hermanos, poseer las bendiciones de Dios. Cristianos con miedo, hermanos, de querer seguir adelante en el camino del Señor. Señor, tengo miedo, no quiero seguir porque creo que me voy a descarriar. Hermanos cristianos que tienen miedo, aleluya, ni siquiera, hermanos, están andando en la calle porque tienen miedo que van a pecar. ¿Cuántos cristianos, hermanos, dice la que por falta de conocimiento mi pueblo pereció? Hermanos, esto es algo increíble lo que estamos viendo. Como cristianos, hermanos, están dejándose dominar por el miedo. Como cristianos se están dejando dominar por el miedo, por el temor. ¿Cómo es posible que usted va a decir, no voy a salir a las calles porque tengo miedo de pecar? No voy a estudiar porque tengo miedo que voy a contaminar. Hello. No voy a ir al supermercado porque pienso que voy a pecar. No voy a ir, hermano. Pues entonces, si usted piensa que va a pecar porque va al supermercado, entonces tampoco coma porque va a contaminar. No coma. No coma. ¿Cuántos cristianos, hermanos, con miedo? ¿Cuántos cristianos con miedo, hermanos? Con miedo. Los discípulos todos dijeron, un fantasma. Eran 12 los discípulos y de los 12 uno solo dijo, yo voy a romper el silencio. Ni el miedo ni nadie me va a detener. Hoy el tema del mensaje, no deje que el miedo te detenga. Pedro dijo, el miedo no me va a detener. Si Jesús está caminando, si Jesús está caminando sobre las aguas, yo también voy a caminar. Alabado sea el nombre del Señor. Si Jesús está caminando sobre las aguas, yo también caminaré sobre las aguas. ¿Cuál es el miedo que te está deteniendo? ¿Cuál es el miedo que te está deteniendo? ¿Cuál es el miedo que te está deteniendo a poder recibir lo que Dios te ha prometido? Hello. ¿Cuál es el miedo que te está deteniendo? Que Dios te ha prometido algo y tu miedo no dejas que tú toques aquello que Dios te prometió. Gloria a Dios. Pedro dijo, no, yo voy. Yo voy. Diga conmigo, yo voy. Diga conmigo, yo voy. Diga, el miedo no me detendrá. Aleluya. 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 El miedo no te detendrá. Dice la palabra de Dios que Pedro dijo, yo voy. Verso 29, y él dijo, ven. Jesús dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir al Señor Jesús. Escúchalo bien, hermano. Este verso 29 es el verso, hermano, clave para que usted pueda creer que no te puede detener el miedo. El miedo te dice, tú no vas a avanzar. El miedo te dice, tú no podrás. El miedo te dice, no lo lograrás. El miedo te dice, aleluya. El miedo te dice, no vas a hacerlo. Pero Dios te dice, avanza, ven, porque tú podrás. Aleluya. Tú podrás. Tú podrás. Los discípulos eran 12. Pero Pedro dijo, Señor, si tú eres, dime que yo vayas. Y Jesús le dijo, el verso 29, y dijo, ven, ven. Jesús te dice, ven. Vence el miedo, ven. Vence el temor, ven.
Vence, aleluya, aquello que te está impidiendo alcanzar la victoria de Dios en tu vida. Dice la Biblia que entonces Pedro dice que comenzó Pedro a andar sobre las aguas. Caminó, no caminó, caminó. Diga conmigo, pregúnteme por qué. Pregúnteme usted por qué. A ver, otra vez, ¿por qué? Pregúnteme. Porque rompió el silencio del miedo. Pedro no se detuvo al miedo. Pedro no le importó el miedo. A Pedro se le importó, aleluya, de que le estaban diciendo que era un fantasma. A Pedro se le importó de que eran agua que estaban al frente de él. Al Pedro se le importó, aleluya, de que el agua y el hombre y el ser humano no son idénticos. ¿Qué significa? Que cuando una persona entra, aleluya, dentro del mar, dentro de un río, dentro de un agua, sabe que se va a ahogar. ¿Por qué, hermano? Porque eso lo determinó la naturaleza, aleluya. Pero dice la Biblia que Dios es sobre toda la naturaleza. Dios es el creador de los cielos y de las estrellas. Dios que creó los mares, Dios que creó, aleluya, los ríos. Él fue el que creó las cosas. Y dice la Biblia aquí que Jesús, el mismo que creó, aleluya, el mar y lo que está en la tierra, le dijo a Pedro, ven y camina. Le dijo a Pedro, ven y anda. Le dijo a Pedro, ven, no te detengas. Y Pedro caminó. Caminó sobre las aguas. Dice ella que Pedro caminó, aleluya. Hermano, tú podrás caminar sobre los problemas que te están agobiando. Tú podrás caminar sobre esa situación que tú estás viviendo. Usted que me está viendo por las redes sociales, no importa la situación que tú estás pasando, hoy el Señor, aleluya, hoy el Señor te dice, el miedo no te detendrá. Tú podrás caminar sobre las aguas, tú podrás caminar sobre este problema, tú podrás caminar sobre cualquier circunstancia que está al frente de ti. Aleluya. El miedo no te detendrá. El miedo no te detendrá. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, hermano, cuántas veces vemos que personas por el miedo hacen que lo que ellos sospechan y creen que vaya a ocurrir, pues eso le ocurrirá. Dice la Biblia que a lo que le temí, eso me pasó. No podemos, hermanos, tener miedo, temor. Tenemos que saber, aleluya, de que Dios está con nosotros, que Dios está a nuestro favor. Levante la mano los que creen que Dios está a tu favor. Y si Dios es con nosotros, y si Dios es con nosotros, y entonces ¿a qué le teme? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu temor? No tienes residencia, no tienes papeles, y crees que Dios no puede hacerlo. ¿Por qué? Vence este miedo, aleluya. El miedo no te puede detener. Estás enfermo, crees que la enfermedad te va a matar, te va a destruir, porque el miedo, no dejes que el miedo te detenga. Puedes caminar sobre las aguas, puedes caminar, aleluya, puedes caminar, porque si Pedro caminó, ¿por qué tú no puedes caminar? Porque si Pedro caminó, tú no puedes caminar. Dios está contigo, y si Él está contigo, ¿quién contra ti? La Biblia nos habla acerca de diferentes personas que tuvieron miedo. La Biblia dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 26. Nos dice la palabra de Dios que el Señor nos está diciendo en esta noche: el miedo no te puede detener. Dígalo conmigo: el miedo no me puede detener. Dígalo conmigo: el miedo no me puede detener. Hechos 9:26. Y cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyeron que fuese discípulo. La iglesia primitiva pasó por una situación de mucho miedo, de mucho temor. Dice la Biblia que Saulo de Tarso
perseguía a la iglesia. Dice que él era el miedo. Saulo era el miedo. Saulo era el miedo, el temor. Saulo perseguía a los cristianos. Los perseguía para matarlos. Y los cristianos tenían ¿qué? Miedo. Diga conmigo, miedo. Los que ya Cristo estaba con él. Dice que él iba a Jerusalén. Pero los discípulos y todos los cristianos tuvieron miedo y no creyeron. Por eso es que el miedo te impulsa a creer te impulsa a creer lo ocurrido o un hecho contrario a lo que tú deseas. El miedo, hermanos, te voltea la hoja. El miedo te dice lo contrario. El miedo te hace creer lo contrario, lo opuesto. Cristo había transformado a Saulo y ya era Pablo. Pero sin embargo, cuando Pablo transformado iba a predicar la palabra de Dios hacia ellos, ya ellos tenían miedo, ya ellos tenían una creencia, y que era que tenían, aleluya, que Saulo iba a matarlo. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Gente, hermanos, que están tergiversando las cosas. Dios ha transformado. ¿Para qué perseguía a Saulo a la iglesia? Para matarlo. Pero sin embargo, dice la Biblia que Cristo lo transformó, y sin embargo los discípulos continuaron con el miedo. ¿Por qué tener miedo? Porque no hay por qué tener miedo, aleluya, porque Dios está con nosotros. La Biblia nos habla, el libro de San Juan capítulo 19, San Juan capítulo 19 verso 38, dice la palabra del Señor. San Juan 19, 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo escondió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Hermanos, el miedo es algo que nos deja y nos aleja de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Este hombre llamado José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero él era en secreto discípulo de Jesús, porque tenía miedo de los judíos, tenía miedo de que le pasara lo mismo que le pasó a Jesús, que lo mataron. Dice que él rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. José de Arimatea estaba haciendo algo bueno, algo correcto, pero tenía miedo. Hay gente que están haciendo algo bueno, algo correcto, pero tienen miedo. Hay gente que están haciendo algo que a Dios le agrada, pero tienen miedo. El miedo no puede estar en aquella persona que esté haciendo lo correcto. El miedo no puede ocupar tu corazón, tu espacio, si estás haciendo lo correcto. Si estás haciendo lo correcto, no hay por qué temer. Si estás haciendo algo lo correcto, no hay por qué tener miedo. Este hombre, dice la Biblia, que él tenía miedo de los judíos y era un discípulo del Señor, pero secretamente. ¿A qué le tenía miedo? A la muerte. ¿A qué le tenía miedo? A que lo mataran. Hermanos, el miedo nos hace creer. El miedo nos hace creer lo contrario a lo que nosotros estamos viendo. Porque este hombre, José de Arimatea, estaba haciendo algo correcto y era llevarse el cuerpo del Señor,
Y sin embargo, él tenía miedo. Porque a veces creemos que incluso haciendo lo correcto, tenemos que tener miedo. No. Si estamos haciendo lo correcto, no hay por qué temer. Dígalo conmigo. Si estamos haciendo lo correcto, no hay por qué temer. Lucas capítulo 7, verso 16. Lucas capítulo 7, versos 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Mire, hermano, la diferencia en que estamos tratando del miedo y del temor. Dice aquí que cuando Jesús resucita a la hija de la viuda de Naín, dice que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Este miedo es el miedo que todos tenemos que temer, y es el miedo, el temor a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús resucitó a la viuda, al hijo de la viuda de Naín, dice que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. El miedo del cristiano debe de ser el temor a Dios. ¿Cuántos temen a Dios? Levante la mano. Ese debe ser tu miedo. ¿Cuántos temen a Dios? Levante la mano. Ese debe ser tu miedo. Esto os digo, sí temed. Nuestro miedo, nuestro temor debe ser a nuestro Dios. ¿A quién debe temer? A Dios. ¿Cuál es tu miedo? Dios. ¿Cuál es tu temor? Dios. A Él es el quien debemos de temer. A Él es quien debemos de darle, aleluya, darle toda gloria. A Él es quien debemos darle toda honra. A Él es quien debemos de decirle: Señor, es a ti, aleluya. Toda la gloria y la honra sean dadas a ti, Señor. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron miedo cuando Jesús resucita a un hijo de una viuda. Dice que todos tuvieron miedo. ¿Pero por qué tuvieron miedo? Porque Dios había hecho el milagro. A este os digo: tened temor. A este que os digo: tened temor. Temed aquel que luego de lanzar, de quitarte la vida, tiene el poder de lanzar tu alma en el infierno. A este digo de temer. A este os digo que tenemos que tener miedo. Aleluya. Todos tuvieron miedo. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, verso 6. Éxodo capítulo 3, verso 6. Éxodo capítulo 3, verso 6. El miedo no te puede detener. Éxodo capítulo 3, verso 6 dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este es nuestro miedo, hermanos. El miedo del cristiano tiene que ser este. El temor del cristiano tiene que ser este. Dice que Moisés, cuando estuvo hablando cara a cara con Dios, dijo, verso 6, y dijo: yo soy Dios. Y dijo Dios: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hermanos, por este momento hemos visto dos diferencias entre el miedo que nos provoca la duda y el miedo que nos provoca la presencia de Dios. El miedo que nos provoca la duda y el miedo que nos provoca la presencia de Dios. Adán tuvo miedo y se escondió cuando oyó la voz de Dios. Moisés, cuando vio a Dios, cuando oyó a Dios hablar, dice que él cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Fíjense que el miedo no puede ocuparlo en nuestros corazones, en nuestras vidas,
el miedo de sentimiento de desconfianza, el miedo que impulsa a creer o a ocurrir un hecho contrario a lo que se desea. No. Que el miedo de nosotros sea que Jehová es nuestro temor. Aleluya. Que Jehová es nuestro miedo. Que Jehová es, aleluya, nuestro temor. No temáis al hombre. No temáis a aquel que después que puede quitarte la vida. No tengas temor a un fantasma, no tengas temor a una cucaracha, a un ratón. ¿Cuántas mujeres tienen miedo a la cucaracha, a un ratón? ¿Cuántos le tienen miedo, hermano, a un ladrón? Le tienen miedo, aleluya, a los morenos, a los negros de aquí, de Estados Unidos. No tengas miedo de esto. Tu miedo como cristiano tiene que ser a nuestro Dios. Tu temor tiene que ser a nuestro Dios. Que tu miedo sea a Dios. Que tú digas, Señor, no puedo, aleluya, mirar tu rostro. Dice que Moisés se curió, dijo, no puedo, tengo miedo de mirar el rostro de Dios. Dijo que Moisés, aleluya, que Adán, cuando escuchó la voz de Dios, tuvo miedo. Porque, hermanos, Dios sea nuestro temor, Dios sea nuestro miedo, Dios sea, oiga, repito otra vez, Dios sea nuestro temor, Dios sea nuestro miedo, y no lo que nosotros sabemos o actuamos para creer en lo contrario. No deje que el miedo te detenga. Pedro caminó sobre las aguas. No deje que el miedo te detenga. Pedro caminó sobre las aguas. ¿Qué tú vas a hacer a partir de hoy? ¿Qué vas a hacer luego de escuchar este mensaje? ¿Qué vas a hacer luego de escuchar este mensaje? ¿Vas a dejar que el temor te detenga? ¿Vas a dejar que el miedo te detenga? No. Pedro caminó sobre las aguas, no tuvo temor, sino que nuestro temor sea nuestro Dios. Que podamos decir, Señor, yo no voy a pecar contra ti porque te tengo miedo. No voy a pecar contra ti porque te tengo temor. No voy a pecar contra ti, aleluya, porque te amo. No voy a pecar contra ti porque a ti es que yo te tengo miedo. Aleluya. Si el diablo se le presenta a usted, le dice, yo soy el diablo. No le tenga miedo al diablo. Si alguien te quiere quitar la vida, no le tenga miedo a ese. Si alguien quiere hacerte algo, no le tenga miedo, no tenga temor, aleluya, a la situación, no le tenga miedo a los problemas, no le tenga miedo a las circunstancias, no le tenga miedo a lo que esté pasando. Tenle miedo a Dios que está en los cielos y tenle temor a aquel que está sentado en su trono. Aleluya. ¿No ves que el miedo te detenga? Avanza. Avanza, iglesia, vamos, no te quedes sentado, no te quedes en un lugar, avanza, aleluya, camina que tú puedes caminar sobre las aguas, camina que tú puedes caminar, aleluya, sobre tu problema, camina porque tú puedes, porque tu temor y tu miedo es a tu Dios. Ponte de pie, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, aleluya. Levanta la mano al cielo, levanta tu mano al cielo. Y vamos a decirle en esta noche, Señor, gracias porque a partir de hoy mi temor no será a las cosas pasajeras. Mi temor y mi miedo serán a ti, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Oremos, digan todos, gloria, 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 gloria a Dios. Padre, gracias te damos, Señor amado. Gracias te damos, Dios, aleluya, por esta palabra, Señor. Padre, en esta hora, Dios mío, te damos gracias, Señor, porque en esta hora tú nos has enseñado, Señor, que no podemos detenernos al temor, no podemos tenernos, aleluya, al miedo. Que nuestro miedo sea a ti, Señor, que nuestro temor sea a ti, Señor, y que el diablo de nadie nos podrá detener. Vamos a avanzar, vamos a luchar, vamos a perseguir aquello que queremos, vamos, aleluya, a alcanzar aquello que estamos pensando alcanzar, y el miedo de nadie nos podrá detener, porque si Pedro caminó sobre las aguas, yo también caminaré sobre las aguas, aleluya, de los problemas, sobre las aguas del miedo, sobre las aguas del temor, sobre las aguas de las dificultades, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Denle un aplauso a Cristo, da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Siéntese, hermanos. Los hermanos que nos están viendo por Facebook Live, el Señor nos ha enseñado en esta noche
que no podemos detenernos ante el miedo. No podemos detenernos ante el temor. Porque está pasando por dificultades, por problemas. Quiere quitarte la vida. Como ocurrió en Colombia. ¿Quién es de Colombia aquí? Nadie. En Colombia, hermano, una joven dejó una carta antes de suicidarse junto con el niño. Dice que ella dijo: la vida me ha fracasado, las deudas, los problemas, el hombre que me enamoré me traicionó y por eso me despido. Ella dejó una carta despidiéndose, hermano. Se quitó la vida ella junto con el niño. Mi pregunta sería: ¿el miedo que hizo la detuvo? A ella la detuvo, pero a nosotros no nos va a detener el miedo. Aleluya. Si tú tienes deudas, si tú tienes problemas, si tu situación, hermanos, es grandísima, si el diablo se metió en tu casa, en tu hogar, avanza, porque tú vas a lograrlo. Aleluya. Avanza, gloria a Dios. Tú caminarás sobre las aguas y el miedo no te detendrá. Hermano, Dios está con nosotros. Dígalo conmigo: Dios está con nosotros. El león de la tribu de Judá está con nosotros. Y vamos a luchar, vamos a vencer y vamos a lograrlo. Y el miedo no nos detendrá. Amén. No nos detendrá el miedo. Vamos a luchar. Que nuestro miedo sea